L'esport al poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall San Isidro. Y bien, vamos ahora con la segunda entrevista, en este caso con Yaiza Zaiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Yaiza, para que te conozca un poco la gente, tú has sido una persona que ha hecho triatlón muchos años, ¿no? Entonces, cuéntanos quién es Yaiza Zaiz, ¿no? Y cómo empezó tu historia en este mundo. Bueno, pues primero empecé con el tenis hasta los 13 años y después a los 13 años ya decidí cambiar al triatlón por un tema de una lesión. Probé el triatlón, me gustó y nada, desde los 13 hasta el día de hoy. Y cuando fue ese cambio, ¿no? de empezar a hacer este deporte, ¿qué fue un poco lo que te atrapó y fue que te pusiste un poco más seria, ¿no? Con este deporte y ya enfocarte a, digámoslo así, prácticamente rendimiento? Lo que me atrapó fue que había que dedicarle mucho tiempo, muchas horas y mucho esfuerzo. ¿Y eso te gustaba, no? Eso me encantaba. Muy bien. Y al final luego existían, ¿no? Las tres disciplinas, ¿no? Eso también lo hacía un poco dinámico, entiendo, ¿no? Sí, claro, al final, pues eso, la combinación de cuando no estás nadando, estás en bici, cuando no corriendo, que si el gimnasio, o sea, la combinación de las tres más el gimnasio, pues ese dinamismo de estar cambiando me gustaba mucho. Y luego empezaste aquí, ¿no? En Trilabay, ¿no? En el club de aquí del pueblo. ¿Y cuándo empezaste a notar como que esto estaba siendo un hobby, ¿no? Era entre comillas, un pasatiempo, ¿no? Que hacías por las tardes, pero que ya, oye, no se me da mal, esto empieza a conseguir resultados, igual me puedo plantear tomármelo más en serio. ¿Cuándo notaste un poquito ese chip de decir, ay, pues igual... Sí, al final es cuando realmente vas a las carreras y sin esperar nada pues empiezas como a subir escalones y de repente pues eso, te ves ahí delante y al final pues siempre vas buscando ese poquito más y cuando te ves ahí pues un poquito más y vas ascendiendo sin darte cuenta. Hay como superan ahí pequeños peldaños, sí. ¿no? Pero bueno, un poquito también en contexto, ahora veremos algunas imágenes, pero... claro, fuera de cámaras, ¿no? Y nos conocemos y ya yo sí que sé un poco, ¿no? Tu historial, ¿no? Pero coméntales un poquito a la gente, ¿no? A pequeños rasgos, ¿no? Algunas competiciones que hayas hecho o cuál ha sido ese punto más álgido que has tenido, ¿no? En el mundo del triatlón. A ver, yo considero que el punto más alto sería cuando estudié en la Universidad de Alicante, que fui... eso, a estudiar, pero también a buscar el rendimiento. Al final hay un equipo muy bueno y ahí sí que estaba totalmente enfocada en el triatlón, compaginándolo con los estudios, pero priorizando muchísimo el triatlón. Y ahí al final el grupo, o sea, hay un grupo formado en el que todos son de alto rendimiento, entonces al final el entorno hace mucho y tú te haces también parte de ese grupo. Y ahí fue cuando pues algunas competiciones, algunas copas de Europa, campeonatos de España, te ves pues delante, posiciones delante. Llegaste a ir convocada, ¿no? Con la selección española y representar a la selección, ¿no? Sí, sí. Vale, y luego entonces de todas estas competiciones, desde que empezaste a competir de pequeñita bueno, ya adolescente en el Trilabay y luego ya por Universidad de Alicante, Vétera o en el equipo nacional, ¿qué es a lo mejor aquella competición que recuerdes que tengas un poquito así más de un recuerdo muy bonito que te haya marcado? A ver, a mí Bañoles siempre me ha marcado bastante, tanto buenas como malas carreras, porque fue como un año totalmente destructivo en el sentido de que estabas haciendo muy buena carrera, que ese año veía con muchas posibilidades el poder quedar delante y se me rompió el cambio o pinché, no, eso no lo recuerdo, creo que lo intento olvidar. Y luego otro año, por ejemplo, que sin llevar ninguna expectativa ni nada, ya con un tema de lesión, me salió súper bien y mejor de lo que me esperaba sin prepararlo tan específicamente como aquella vez. Entonces, Bañoles lo recuerdo como tanto para bien como para mal, con mucho cariño, sí. Al final, bueno, la gente no lo sabe, ¿no? Pero a lo mejor incluso en esas grandes competiciones, ¿no? Donde existía la posibilidad de rascar grandes resultados nacionales, siempre has tenido esa sensación, como has dicho, ¿no? Cuando esperabas en Bañoles algún problema, ¿no? De bici, ¿no? Al final son tres disciplinas y hay muchos factores, ¿no? Y alguna vez ha sido un poco duro. Sí, o sea, al final factores externos pueden haber un montón porque al final, como has comentado, son tres disciplinas en las que algo puede pasar.
Y también reconozco que a nivel factores internos, a nivel mío, todo el tema de la competición también me ha costado y me sigue costando el hecho de afrontar esas competiciones. Al final no a todo el mundo como que le resulta sencillo y a mí siempre me ha costado. Entonces yo creo que se juntan a veces factores externos con factores internos y pues siempre que he tenido alguna oportunidad pues a lo mejor siempre faltaba ahí Al final algo. y luego hablamos con muchos otros deportes, ¿no? Que ya no es solo la vertiente de si fuera a ir, trabajar y 2 más 2, 4 y ya tienes el resultado, ¿no? Luego hay de otros factores, incluso mentales, psicológicos, ¿no? Que ahora hablaremos sobre el reto que nos vas a presentar hoy. Pero bueno, pues siempre puede haber muchas dificultades, ¿no? Entonces es normal. ¿Cómo fue este paso de un poco de, en este mundo bastante profesional, de dedicarte en cuerpo y alma 24/7 al mundo del triatlón, a una vida un poco ya más simple, vamos a decirlo, más sencilla, más normal, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? ¿Fue un poco difícil? De hecho, o sea, como que aún estoy en ese proceso de transición, a ver, el paso fue porque era un quiero y no puedo constante. Entonces, estaba en alto rendimiento, tuve una caída, a partir de esa caída tuve dolores, a partir de esos dolores era frustración continua de querer y no poder, entonces intentar cambiar de distancia, de más corta distancia a más larga distancia, porque mi problema va con la intensidad. Entonces digo, bueno, si amplío el tiempo en el que estoy compitiendo, dijéramos que la intensidad se reduce un poco. Entonces cambié de distancia, me fue bastante bien, pero claro, llega un punto en el que también tienes que entrenar esa intensidad en larga distancia. Y continuaba con el quiero y no puedo, quiero y no puedo, quiero y no puedo, frustración, al final lo pagas con todos los de alrededor y con una misma. Entonces al final ya das el paso de decir, vale, esto no puede seguir así, voy a intentar enfocarlo de otra forma. Cuesta, sí, cuesta, o sea, a día de hoy a mí me gusta la vida de alto rendimiento. Pero bueno, al final, pues eso, intentar verlo de otra forma, buscar otros retos alternativos, como ahora luego comentaremos, y ya está. O sea, al final te pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero vivir día a día y llevarlo lo mejor posible. Y bueno, coméntanos, ¿no? Ahora, de aquí unas semanas, tienes un reto, ¿no? Lo que acabas de decir, te buscas pues otros propósitos, ¿no? Que son igual de importantes perfectamente y que tienen pues una dificultad, como ahora hablaremos, ¿no? Cuéntanos el reto que te has propuesto ahora en unos días. Sí, el 29 de marzo, domingo, me he propuesto, como cumplo 26, el año 2026, pues me he propuesto, ya que vengo del triatlón, 26 kilómetros nadando, 26 kilómetros en bici y 26 kilómetros corriendo el mismo día. Y eso lo haré el día 29 de marzo. ¿Y cómo surgió un poco esta idea, ¿no? Y aparte de cómo surgió, ¿cómo se la contaste, ¿no? a tus familiares más cercanos? Pues a ver, surgió básicamente porque el año pasado decidí dejar las competiciones, porque eso era un factor que no me estaba haciendo bien, entonces decidí dejar las competiciones y para este año quería, pues siempre me ha gustado esos estímulos de, pues esa cosita, Adrenalina, claro. ¿no? Entonces dije, vale, pues me propongo como retos deportivos, como por ejemplo travesías súper largas, rutas cicloturistas súper largas. Pero ¿qué pasa? Que al venir del rendimiento no te pagas las carreras. Entonces aquí llegó mi realidad de que está subiendo el precio de todo y que encima yo no he pagado prácticamente nunca una carrera, claro. Y de llegar, de no pagar nada, a de repente ver los precios y decir, ¿en serio me van a cobrar por...? Es que se está volviendo una locura sí, todo esto. Sí. Entonces, el hecho ese de decir, pero si voy a hacer lo que me gusta, ¿por qué tengo que pagar tanto por ello? Digo, pues bueno,
me lo monto yo. Muy bien. Digo, no necesito ir a una carrera porque al final lo hago porque me gusta. Al final muchas veces en mucha gente, ¿no? Pero sobre todo a lo mejor en gente de alto rendimiento necesita esa fecha, ¿no? Y ese objetivo para entonces decir, me voy a poner, ¿no? Me voy a poner serio, de verdad. ¿Cómo fue también y cuando tuviste esa idea, ¿no? Y pues comentársela, ¿no? A tu pareja, a tu madre, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Y cómo se lo tomaron un poco ellos? Al final, a todo el mundo que se lo digo me dice que estoy loca. O sea, al final, sobre todo por la parte de natación, es una locura. O sea, yo lo admito, pero... o sea, sé que es una locura, pero al final es lo que te hace siempre ese puntito de más, ¿sabes? Estar tirando ese puntito. Y al final, ¿no? Como esa frase que se suele decir, ¿no? De bendita locura, ¿no? Porque al final te da esa vidilla que te da como para continuar, ¿no? Claro. Claro, podemos decir, ¿no? Que en el triatlón existen diferentes disciplinas, ¿no? Y que mayormente la natación es la más corta, porque incluso pues es la que poca distancia, es mucho tiempo lo que cuesta hacer esa distancia, ¿no? Y que en la disciplina un poco más larga en un triatlón, que sería el Ironman, serían 3,8 kilómetros. Y en este caso estamos hablando de 26. Estamos hablando ya de cosas para que la gente que está en casa, que se acuerde un poco de David Meca, pues un poco rozando ese nivel, ¿no? Al final son 26 kilómetros, más o menos. Ya planeas cuánto te va a durar cada disciplina y aquí veremos ya un poco la natación, la importancia que tiene. Sí, a ver, la natación yo calculo, al final puede pasar de todo y cambia muchísimo en función del mar, pero yo creo que sobre las 8 horas, sin contar excesivamente las paradas, unas 8 horas aproximadamente. Mi idea es empezar a las 8 de la mañana y sobre las 4:30 haber acabado, ahí contando ya como los parones para comer o que se enganche la gente, que eso después lo comentamos más. Después la bici sí que muy cortita, o sea, 26 kilómetros en bici es 1 hora o menos. Y luego la carrera a pie, pues estimo unas 2 horas y poquito. ¿Y cómo te planteas, bueno, desde que te planteaste, o sea, el 29 de marzo voy a hacer esto, ¿cómo te lo planteas tanto a nivel de entrenamientos como a nivel mental, sobre todo, ¿no? El saber, sobre todo en la natación, algo que nadie, y tú tampoco acostumbrado a hacer tanta distancia, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo haces ese trabajo tanto físico como mental en las semanas previas? Sí, al final es un choque de decir, vale, como tú has comentado, se priorizaba muchísimo la bici, muchas horas de bici, tanto para entrenar como en las competiciones, ¿vale? Ahora la bici es que se le resta totalmente la importancia y se le da muchísimo a la natación, entonces de pasar de nadar 3.000, 4.000, 5.000 a ya he hecho semanas en las que he metido 3 días de 7 kilómetros, hace 2 días hice 13 kilómetros en el mar, pues al final... como tú has dicho, es físicamente, pero también es muy mental, porque al final con la bici puedes ir hablando con alguien, pero la natación estás sola. Es que es como los caballos que van con esto de aquí al lado, que pues solo ves en el fondo del mar. Entonces también a nivel mental, wow. ¿Y cómo han sido esas primeras tomas de contacto, ¿no? Por ejemplo, este test de 13 kilómetros, ¿cómo ha sido? A ver, al final, o sea... te vienen a la cabeza 1000 cosas, pero yo creo y estoy casi 100% convencida de que sí que voy a poder hacerlo. O sea, a nivel físico creo que supone mucho desgaste, pero que sí que puedo hacerlo. Y a nivel mental... creo que también estoy muy preparada para hacerlo. Al final la experiencia, ¿no? de las competiciones estas que has comentado, también pues, tanto positivas como negativas en toda tu carrera deportiva, pues todo suma, ¿no? A tener como una cabeza un poco más de hierro, ¿no? Sí. ¿Qué dificultades crees que te puedes encontrar? Ya hemos comentado las mentales, ¿no? Pero aparte, ¿qué posibilidades en cada disciplina te puedes encontrar que te pueda restar y no ayudar a acabar? Pues en el
en el mar, en la natación, obviamente las condiciones meteorológicas del mar, o sea, cambiarán muchísimo, muchísimo. Incluso durante las 8 horas. Claro, quizás, ¿no? ahora por ejemplo, en los días que estoy nadando, porque al final ya te tiras muchas horas allí y ya estás hasta entendiendo el mar, ahora por ejemplo, empieza la corriente hacia un lado, pero luego allá a las 11:30, 12, la corriente cambia hacia el otro lado. Luego empieza a salir por fuera, a mediodía se empieza siempre a torcer un poco. Entonces, a no ser que estuviera muy muy mal, ahí claro, sí que lo cambiaríamos, lo aplazaría para otro día. Sí que es verdad que las condiciones meteorológicas en la playa pueden cambiar muchísimo, pues eso, las horas que estás nadando Y además es probable que incluso hasta que no te levantes, no vas a saberlo, ¿no? Entonces, Claro, porque al final hay muchas aplicaciones que sí te lo pueden decir, Sí. pero hasta que no estás, o sea, ese día no lo sabes cierto. Y luego a nivel de alimentación, nutrición, ¿te estás preparando para ello? ¿Cómo te estás preparando y cómo te planteas? ¿Cómo lo vas a hacer durante ese día? Sí, o sea, al final era una cosa que tampoco había hecho nunca, el comer durante la natación. Porque aproximadamente el total, que pueden ser 11, 12 horas, lo que vas a estar Todo. Sí. O sea, sí, al final son más o menos, siendo muy optimistas, de 8 a 8, siendo 12 optimistas. horas. Sí. Entonces, eso, ¿cómo te planteas durante los diferentes tramos ir alimentándote? Sí, la idea es en la natación, como voy a hacer vueltas para que si la gente se quiere unir, que me pueda acompañar a tramos y eso, como voy a estar haciendo vueltas, cada vez que haga una vuelta de 5,2 kilómetros, ahí comer un poquito más. Ya he estado hablando con mi abuela que me preparará unos batidos. Entonces, si es batido de la abuela... Claro, entonces ya... eso te deja el cuerpo al sitio. Muy bien. Entonces, durante eso, la vuelta al salir, siempre como un poquito más, no llega a ser sólido, porque sí que es verdad que al llevar la posición horizontal y el oleaje del mar, sube mucho la comida, entonces es algo difícil ese punto. Entonces, cada vuelta el batido que llega a ser líquido pero con más nutrientes, y luego en el mar, pues geles o barritas gelatinosas, como cosas bastante fáciles de digerir. Luego, bueno, estos en Chilches, que creo que no lo hemos comentado, ¿no? 29 de marzo a las 8 de la mañana, creo que es, ¿no? Que empiezas. Pero luego el sector bici, sector correr, en un principio, el recorrido, ¿cuál sería? Sí, eso, que antes me he quedado, sería como también comer al final de la natación, y luego durante la bici sí que comería, claro, sí que comería ya sólido, y luego durante la carrera otra vez un poco más líquido. Y el recorrido de Chilches, de Chilches, En Chilches. en Chilches, de bici, se empezaría desde la rotonda del Pescador, de la playa de Chilches, y sería por la Nacional. Iríamos primero como hacia Sagunto y luego volveríamos y como hacia Moncófar. O sea, realmente 26 kilómetros por la Nacional, todo bastante llanito, bastante fácil, ya complicamos lo otro. Y luego la carrera a pie, dijéramos que desde Chilches Playa llegamos a Chilches Pueblo, y luego ya nos quedamos por los Arrozales o Camboya, que decimos nosotros, allí dando vueltas. Son vueltas de 4,2 kilómetros, tengo calculadas unas 4 vueltas, pero allí la gente puede recortar bastante. Hay vueltecitas más pequeñas y además, como son los Arrozales, que es todo bastante llano, se ve. Entonces, la idea también es facilitarlo para la gente que se quiere unir, porque al final eso también me va a ayudar bastante. A eso voy, ¿no? Porque esto tiene una vertiente muy física, pero como tiene una duración tan larga, también muy mental. Entonces, ¿cómo va a ser ese apoyo, no? Comenta, más o menos lo has dejado caer, ¿no? ¿Cómo va a ser ese apoyo que te puede dar la gente durante el recorrido? Sí, al final, aunque mucha gente me dice, jolín, es que yo no puedo ir a tal ritmo, realmente... O sea, es que no es preciso que vengas conmigo al lado, o sea, solo el apoyo de estar ahí o de juntarte un tramo, en ese tramo me puedes decir una frase que a mí ya esa frase me dura 3 kilómetros, o sea, es que el apoyo de la gente puede ayudar muchísimo. Y bueno, eso sería gente de fuera. Luego ya tengo como a los familiares, a los más cercanos, que ya les he puesto como mini tareas de, pues en el mar, pues con la tabla,
que me acompañen, o en corriendo, que por ejemplo pues mi madre, mi novio van a venir con las bicis y dándome agua y tal, tanto a mí como a las otras personas que vengan. Al final yo creo que es un reto mío, pero que quiero como crear esa comunidad o ese buen ambiente en el que todo el mundo colabore, se ayude y que sea un win-to-win al final. Y al final, pues mira, eso es como un valor, ¿no? Que en el mundo del deporte es el principal, es incluso por el que la gente nos apuntamos a hacer deporte y que luego se difumina una vez la gente empieza a empezar a entrenar o a sentirse un poquito más competitivos, ¿no? Y se pierde a lo mejor ese cariño y ese amor de aquí venimos y venimos todos como a sumar, ¿no? Y es un poco lo que buscas, entiendo. Claro, al final tú vas a una competición y tú miras por ti y de los demás, obviamente siempre hay algunas ayudas o siempre puedes tener a personas cercanas que durante la competición o competiciones que vas con ellos, pero no es lo mismo, o sea, al final esa solidaridad se pierde y al final es también lo que busco este día, de decir, es que aquí todos vamos a sumar, sea como sea, o sea, es que de verdad que no es necesario ir los 26 kilómetros corriendo a mi lado, o sea, es que todo suma, todo suma. ¿Y qué crees? Ya para finalizar, ¿no? ¿Qué crees que vas a sentir si consigues acabar el reto? Y si ya te empieza a picar el gusanillo de este tipo de cosas, si te planteas en el horizonte alguna cosita parecida, ¿no? A ver, ¿qué voy a sentir? La verdad es que estoy en el proceso de qué es lo que estoy sintiendo y de intentar llevarlo, porque al final no es una prueba, pero te aparecen cosas que he comentado antes, que las competiciones no la llevaba bien, entonces te aparecen cosas que me aparecían en las competiciones, entonces estoy aún más en ese punto de intentar llevarlo bien e intentar cambiar eso, que realmente lo que voy a sentir. A ver, yo creo que obviamente satisfacción lo primero. El hecho de decir, me he planteado esto y lo he conseguido, yo creo que eso al final, pues eso, te llena muchísimo y te da como credibilidad a ti misma. Luego también voy a sentir como mucho agradecimiento por todos los demás, porque estoy segura de que, pues eso, de que al final se va a pasar gente. O sea, claro, ya me han estado comentando, pues yo intentaré pasarme para esto, yo para lo otro. Y al final ese agradecimiento sé que lo voy a sentir muchísimo. Y bueno, y al final el hecho de otros retos, seguro que alguna locura más se me va ocurriendo. Y al final, sobre todo, Eza, muchas veces que se nos va el foco, ¿no? Y es súper importante, a mí el primero, ¿no? Disfrutar el proceso, ¿no? Este proceso que estás teniendo, ¿no? De los entrenos que has hecho para prepararte para, y luego pues el proceso durante la carrera o durante la prueba de disfrutar de lo que acabas de decir, ¿no? De la gente de a tu alrededor, del apoyo, de quien se quiere sumar, ¿no? De a quien tú le has motivado sin querer a hacer tú esta prueba para que esa persona también entrene, ¿no? Que al final eso es lo bonito. Desde aquí de Sport al Poble intentaremos estar al tanto, también ya hablaremos con algún familiar tuyo y que nos pase y que haga a lo mejor un pequeño reportaje, ¿no? Que seguro que a lo mejor incluso para tus redes sociales lo haces, ¿no? Un pequeño reportaje en el que podamos pues ponerlo y hablar dar buenas noticias, ¿no? Sobre ti. Así que Yaiza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y muchas estaremos gracias. un poco en contacto. Perfecto, ¿vale? Gracias. L'Esport al Poble. Y ahora ya en la sección polideportiva estamos con diferentes noticias, ¿no? En primer lugar, la Vallduso Basket consigue su cuarta victoria consecutiva, en este caso aquí en casa, por 73-62 ante el Godella. En este caso, el equipo de Nori García se coloca ya con 12 victorias y 10 derrotas en el casillero, quedándose en sexta posición ahí a falta de 4 jornadas. Lo tienen difícil para luchar por la promoción, pero este debut del equipo de Nori ha sido de un rotundo éxito en este caso, en este partido, de este pasado fin de semana. El MVP del partido fue David Arija con 19 puntos y 14 rebotes. Luego en Sambo tenemos a Sambo, ya sabemos que aquí tenemos varias deportistas de la localidad que han cosechado grandes resultados en el panorama nacional, ¿no? De la lucha Sambo, y en este caso este pasado fin de semana en San Sebastián de los Reyes fue el Campeonato de España, cosechando en sus
respectivas categorías buenos resultados como Sofía Durá, que consiguió el oro, campeona de España en categoría cadete, Mar Durá, su hermana, bronce en su categoría, o Nadia de la Fuente, que fue plata. Luego en tenis, el club de tenis Suxó hace un par de semanas organizó uno de sus torneos. Ya estuvimos allí con ellos una vez y nos comentaron que organizaban diferentes torneos durante el año y organizaron el Open Tamar hace un par de semanas, como hemos dicho, gran participación y ambiente inmejorable en las pistas de tenis. El Open Tamar se convierte, como ya saben, desde los últimos años en un referente del tenis base de la provincia. Además, este fin de semana en el Club Deportivo Salazar se consiguieron grandes resultados de los integrantes del Club de Tenis Suxó, como son el pase a la final de los hermanos Guillem y Pablo Torres. En este caso, Pablo se cosechó campeón y Guillem subcampeón, y luego también de Jordi Franco, que en su categoría sub-9 fue subcampeón. Por último, informamos que ahora en las próximas semanas seguimos con carreras de montaña. El club A4 Pelat, que también lo tuvimos aquí en Navidad y que organizaba la San Sebastián, organiza este próximo fin de semana la GR36. Ya recordamos que era una carrera no apta para muchas personas, ya que es una carrera que viene de Montañejos hasta Villavieja, prácticamente 60 y pico kilómetros, en la que se convierte en una prueba muy dura que organiza aquí el club A4 Pelat. Y recordamos también que tuvimos a David Julià con nosotros, la carrera de aquí de la Vall d'Uixó, ya mítica, como es la pipa y la mini pipa, donde el 29 de marzo se realizará desde, como ya saben, desde la salida de la pista de atletismo, y que cualquier interesado o interesada puede apuntarse desde la página web de Sportmaniacs o pueden preguntar información en las redes sociales del Club de Atletismo La Vall d'Uixó. De aquí, sin más, os dejamos ya con este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben que aquí en la casa de TV4 La Vall y de la mano de Caixa La Vall, y también como colaboro Ida Valencia, os intentamos llevar toda la información relativa todos los martes a las 10 de la noche y en redifusión durante la semana, para que estéis un poco informados y al tanto de nuestros deportistas y de nuestras entidades deportivas de aquí de la localidad. Muchas gracias y buenas noches. L'esport al poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall Sant Isidro.